Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Se va 2023 y hay mucho que reflexionar en torno a ello, sobre todo para no repetir los mismos errores en el año que está por llegar. Uno de esos errores tiene mucho que ver con la elección de su gobernador. Yo entiendo perfectamente bien que el hastío que se había sentido sobre tanto personajes políticos como los partidos llevó a tratar de buscar una nueva alternativa, y esa parecía serlo Samuel García, parecía serlo, sobre todo con una esposa que fue la que manejó la campaña, que fue la que tuvo la simpatía de la gente en 2018. A estas alturas del camino creo que ya vimos que votar por hastío, castigo o resentimiento no lleva a ningún lado. Y ahí está el caso Argentina, como para ilustrarnos. Bastaron unos cuantos días para un decretazo de 30 puntos que termina por subastar a la nación, cortar los derechos fundamentales, tanto en materia laboral como en lo que concierne a las libertades. Y creo que es buen tiempo este fin de año como para meditar si, en virtud de que hasta ahora el Congreso no ha podido o no ha querido hacer juicio político a Samuel García, pues a lo mejor se crece y emite una serie de medidas, vaya usted a saber de cuáles, pero nocivas naturalmente para la sociedad. Ya de todo hay que esperar de él. Y pues bueno, como nadie se lo impide, yo creo que se puede sentir con la capacidad de hacerlo. Tenemos que seguir invocando a la sociedad para que le exija al Congreso, que es el que tiene los instrumentos legales para arrebatarle el poder a Samuel García, que intervenga ya empezando enero. Pero hay que llamar mucho la atención sobre, efectivamente, juicio político se va y a quién ponemos. Ya he insistido en otras entregas que no debe ser alguien de las filias de las oposiciones, no debe ser alguien que trate de imponer Samuel, pero ustedes me dirán, pues el problema es que el Congreso accione y lo destituya. A mí me ha parecido, y lo he dicho en anteriores entregas, me ha parecido que el Congreso está jugando a prolongar el desgaste de Samuel García, el repudio social, porque sin necesidad de hacerlo a estas alturas yo creo que tanto Movimiento Ciudadano como Samuel García ya tienen garantizado que para las próximas elecciones de gobernador ni por equivocación se votaría por alguien vinculado a Samuel García y mucho menos a Movimiento Ciudadano. Justo castigo, dirán algunos, pero no vaya a ocurrir que aparezca por allí un redentor o alguien simpático o con una esposa que tiene gran éxito en las redes sociales como para volver a cometer el mismo error solamente por castigar a los que hoy desgobiernan Nuevo León. Yo insisto en que el Congreso se está tardando mucho, pero insisto también en que la sociedad no se ha plantado frente al Congreso para que deje de jugar a la conveniencia política y ya aplique la ley. Pero eso depende de la presión social. Creo que tanto Samuel como el Congreso están jugando su propio papel a conveniencia de ellos mismos. Samuel porque mientras no le pongan freno va a hacer lo que se le dé la gana. Y el Congreso pues está confiado en que esas torpes actitudes de Samuel le van a seguir acarreando el repudio. Y es así. Pero lo que no dicen es que ellos tienen el poder y la obligación ya de poner freno a Samuel. Si nosotros estamos esperando que el Congreso a iniciativa propia efectivamente haga valer la ley y llame a cuentas a Samuel, no lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque las oposiciones consideran
y particularmente en el Congreso, que es el que va a dictaminar el juicio político, pues les conviene más que siga su desgaste como para que Nuevo León aprenda bien y no olvide que no hay que votar por Movimiento Ciudadano. Eso es lo que esencialmente está buscando el Congreso. Me convencerán de lo contrario si en enero ellos mismos llaman a cuentas a Samuel García. Pero como he dicho, no lo van a hacer, no tienen ningún estímulo, ningún incentivo para hacerlo, porque a ellos les conviene el desgaste. Y que conste que al hacerlo, no están considerando ni el desgaste ni el retroceso social que eso implica. También hay algo de convenenciero en esa actitud del Congreso. Así es que, pues yo no veo otra cosa como solución que la sociedad a partir de enero empiece a buscar a sus congresistas, se plante en el legislativo y exija que ya se aplique la ley. De otra manera, van a seguir navegando, Samuel violando la ley y quizá emitiendo algunas otras que no sean convenientes para el desarrollo de la entidad. Y el Congreso va a seguir pleiteando con él porque el desgaste se lo está llevando Samuel. Sería muy interesante ver encuestas para ver cómo se califica no el desempeño de Samuel, porque ese ya sabemos que está reprobado, el del Congreso. ¿Y cuántos de ahí van a dar el salto en estas elecciones que se avecinan? Esto también los va a distraer del objetivo primario, que es legislar naturalmente, pero también poner orden y llamar a cuentas a quien mal gobierna. Ustedes tienen más de cerca a los legisladores como para saber cuántos van a mudar a otra nueva candidatura, dejando al garete el Congreso y dejando al garete al Estado, porque no están llamando a cuentas a Samuel García. Ellos van a seguir su juego, su carrera política, e irán con ustedes a pedirles el voto. No sé cómo van a reaccionar ustedes cuando vayan y les pidan el voto y ustedes pregunten: ¿sacaste a Samuel del poder? ¿Cómo quieres que vote por ti? No defendiste mis intereses, ni los del Estado. Por eso digo que este prolongamiento del conflicto, que yo veo sí también hay esa intención en el Congreso, tampoco a ellos les conviene. Claro, necesitan encontrarse con un ciudadano que les reclame y les diga: no hiciste tu tarea, ¿cómo me pides otra vez el voto? Hazlo en enero, llama a juicio a Samuel y entonces podré votar por ti. Pero no te vayas y dejes todo así al garete, porque cuánto se ha recriminado a Samuel García el haber querido a los 2 años dejar la gubernatura para ir por una candidatura a la presidencia, y se olvida con frecuencia que también los integrantes del Congreso o se van a otra posición, alguna alcaldía, una diputación federal, una senaduría, y también van a dejar todo al garete, sobre todo a sabiendas de que hay un desgobernador en Nuevo León. Y con esa calidad de resultados van a volver a pedir el voto. Por eso es fundamental que siempre estemos al pendiente de lo que hacen cada uno de los que tienen una responsabilidad pública. De ustedes depende, primero, exigirles a principios de enero que ya llamen a cuenta a Samuel García y advertirles a los congresistas que de no hacerlo, ni se les ocurra pararse a pedir el voto. Porque no cumplieron e hicieron lo mismo que Samuel, tratando de irse antes de terminar su encomienda
y sin importarles dejar a un desgobernador ahí, para que lo padezcan los demás. Ellos se van felices a una nueva posición. Pero esa posición depende de la sociedad. Y si no cumplieron en el Congreso, ¿qué garantía de que cumplan en la siguiente? Hay que llamar a cuentas a todos, sobre todo porque en el Congreso aspiran a seguir su carrera política. Y quien apoya, quien respalda y de quien depende, salvo en las plurinominales, de quien depende la carrera política de los congresistas, es también de la sociedad con su voto. No desdeñemos el poder del sufragio. Y tampoco dejemos pasar la oportunidad de reclamarles cuando dejen, antes de que se cumpla su ciclo, el cargo para ir en pos de otro, de lo que acusaron a Samuel. Échenle cuentas ahí en el Congreso cuántos se van a ir en busca de otra posición y reclámenles, porque están dejando al Estado en manos de un pequeño dictador. Hasta aquí por ahora. Líneas de contacto, sugerencias, comentarios, críticas son bienvenidos. Cuídense mucho. Hasta pronto.